noches, bienvenidos a este desacuerdo, a la gente que nos sigue en Bolivia, que nos sigue por RTP, y a la gente que nos sigue en Canal Red en España. Bueno, mañana se celebra el Día del Trabajador en Bolivia, como en muchos lugares en el mundo, va a ser feriado, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para recordar cuál es el aporte del movimiento laboral en la sociedad contemporánea. La democracia que gozamos muchos países en el mundo se debe a la lucha de corrientes antimonárquicas y republicanas que han logrado algo, que es la igualdad de todos ante la ley. Sin afán de herir los sentimientos de nadie, voy a recordar que la lucha de las corrientes socialistas y obreras lograron las libertades civiles de asociación y de protesta, la creación de sindicatos, los derechos a un salario mínimo, el contrato de trabajo, la seguridad social, entre los más importantes. En Bolivia el movimiento obrero no solamente ha resistido las dictaduras militares, también ha sido la columna vertebral de la construcción de lo nacional popular en nuestro país. La Central Obrera Boliviana ha sido creada un día después al día siguiente de la Revolución Nacional. Y en el actual proceso político, el llamado proceso de cambio, tiene como núcleo a la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CETSUTCB, que a su vez pertenece a la Central Obrera Boliviana. Así que no es arbitrario cuando se señala, se dice, se sostiene que el movimiento al socialismo en estos 15 años que ha tenido de gobierno en estas 4 gestiones es al menos aliado de la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, como decía el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado, nadie es impune a su propia victoria. Así como vemos crisis en el MAS, también por supuesto que notamos una crisis en el movimiento obrero, no solamente en el plano organizacional, sino fundamentalmente en el plano ideológico. Han aparecido dirigentes que se reeligen una y otra vez y que para lograrlo reparten prebendas a los otros representantes sindicales. El momento más bajo en el que ha caído la Central Obrera Boliviana ha sido el 10 de noviembre del 2019, cuando su secretario general, Juan Carlos Huarachi, pide la renuncia del expresidente Evo Morales, el único presidente en la historia de Bolivia que ha pertenecido a la Central Obrera Boliviana. Ese disparate nunca ha tenido una crítica, una autocrítica al interior de la Central Obrera Boliviana, y es más, el extremo es tal que Juan Carlos Huarachi sigue siendo el secretario general de la Central Obrera Boliviana. En este programa lo que vamos a hacer es hablar de las glorias del movimiento obrero, pero también de las penas. Y a partir de aquello, mirar cuáles son los desafíos que tiene este movimiento. Quédese con nosotros, que tenemos 2 invitados muy especiales. Lo anunciábamos. Estoy con una figura referencial de la Central Obrera Boliviana, ex dirigente fabril, ex secretario general de la COP, ex ministro y siempre muy respetado luchador social, el señor Walter Delgadillo. Walter, bienvenido a este desacuerdo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Susana. Con nosotros también, y junto a él, otro ex dirigente sindical, además estudioso del movimiento obrero, un luchador también, por supuesto, muy respetado, Carlos Camargo. Carlos, buenas noches, bienvenido a este desacuerdo. Buenas noches, Susana. Bien, voy a empezar con Walter Delgadillo. En 1986 se produce un antes y un después en la Central Obrera Boliviana. Ese antes y el después es el año de la relocalización masiva de los mineros de Comibol. Ahí se perdió lo que se llamaba la centralidad minera. ¿Qué quiere decir eso? La preponderancia de los mineros en la vida política del país. Tú estuviste presente en la Marcha por la Vida en contra de esa relocalización y participaste como diputado, que eras en ese momento, en el cerco de Calamarca, que definitivamente terminó un ciclo histórico completo que arrancó en 1942 con la masacre de Catavi y la posterior creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Cuéntanos un poco sobre este momento, Walter. Buenas noches. Una primera precisión. Yo nunca fui diputado. Estuve ahí porque era secretario general de la COP. Fue un momento crítico en todo el sentido de la palabra. O sea, fue consecuencia de una coyuntura internacional muy compleja, pero también consecuencia de una coyuntura nacional que convergió con lo que le ocurría a la COP, porque ese momento
si bien tenía estos determinantes internacionales y nacionales políticos, tenía también elementos internos. La propia COP fue construyendo su debacle, yo diría, por diferentes razones. No sé si es preciso ampliar esto, pero desde el punto de vista internacional era el tiempo del fin del socialismo real y de los paradigmas que hacía a esta utopía. Y desde el punto de vista nacional era la implementación de un modelo económico que trataba de resolver el problema de la crisis económica. Esta es la cosa. A nivel internacional, nuestros referentes se habían caído. Y a nivel nacional teníamos un gobierno que decide resolver la crisis, de la que somos parte, porque nosotros somos parte de la UDP, de una manera, resolver de una manera que no estaba en nuestros libretos. Y eso converge con problemas al interior del propio movimiento obrero. Yo diría que al menos dos. El primero es el referido a esta incapacidad de la dirección sindical cobista de tener una mirada más amplia de este panorama. Pensó que con esta su herencia movimentista y de la Guerra Fría se resolvía todo. Era declarado socialista y listo. Entonces, el movimiento obrero tuvo muy poca capacidad de tener una mirada más integral, más completa del país, de la coyuntura y de las posibilidades de solución de la crisis. Y el segundo gran problema que acarreaba de mucho antes es que sus niveles de consolidación democrática, digamos más bien de basamento democrático al interior de la COP, de las direcciones, fue desgastándose. Entonces, la crisis del 86 es una convergencia de estos tres elementos. El neoliberalismo liquida la COP, Walter, o sea, después del cierre de las minas de Comibol, parece que esta organización ya no puede adecuarse a los nuevos tiempos, lo que tú señalabas en tu respuesta. Parece que hay ya va habiendo una debacle. Vive atrapada, parece que en una suerte de nostalgia, ¿cómo lo ves? Ciertamente el 86 es un punto de inflexión en el caso de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la COP mejor. Es un punto de inflexión consecuencia de todas esas acumulaciones positivas y negativas, pero que en el interlapso, estamos hablando de la COP desde 1947 en realidad, porque yo creo que emerge en el movimiento obrero con la Federación de Mineros, esta acumulación que hace pensar a los dirigentes de la COP que eran uno de los fundamentos de un proyecto político mayor. Y esa idea, que la tenían en la cabeza, pero que no supieron desarrollarla, los lleva a un momento de debacle y luego a la construcción de la nostalgia. Carlos, el neoliberalismo ha sido resistido por los trabajadores, por el movimiento trabajador todo el tiempo. Cuando se pasa el momento de auge, se produce una rearticulación de los movimientos sindicales y de la izquierda en nuestro país. Pero evidentemente ya no son los mismos actores, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el panorama social antes del neoliberalismo y que da lugar al movimiento al socialismo? Hay que decir que esta emergencia del movimiento al socialismo y su llegada al poder son el resultado de un proceso histórico complejo y largo en el cual intervienen diferentes sectores de la población boliviana, pero donde emerge también sectores que antes estaban invisibilizados totalmente en el país, como ser el movimiento indígena originario campesino, particularmente del oriente boliviano. Hay que recordar la gran marcha en la década de los 90. Entonces, esta acumulación histórica da como resultado la constitución de diferentes hitos en el proceso político y social boliviano.
Y uno de esos hitos precisamente es la llegada, el triunfo del MAS en el año 2005, diciembre de 2005, y su ya asunción del poder en enero de 2006. De manera tal que no es el producto de la lucha de un solo sector o de personas aisladas, sino que más bien responden a esta movilidad social muy potente durante los últimos lustros en el país y que está encabezada por un sector antes muy invisibilizado y discriminado por los sectores tradicionalmente pudientes en el país, las oligarquías de todo el país, pero también cuestionados y hasta en cierto sentido despreciados por sectores de izquierda. Hay que recordar que varios de los sectores de izquierda en el país, de las izquierdas, llamémosle, nunca quisieron admitir que en el caso de Bolivia, dada su configuración sociohistórica, sociopolítica y etnocultural, no solamente había un sujeto histórico tradicional como ha sido el movimiento obrero, que justamente encabeza la COP, sino que además, por estas razones y por el mosaico abigarrado que llamaba Zabaleta de su constitución, como país había otro sujeto histórico que no era reconocido incluso por estas izquierdas, que era el sujeto indígena originario campesino, de tal manera que este sujeto emerge con mucha potencia y da una bofetada, para decir así, a aquellos que cuestionaban su carácter dirigente. ¿Y ahí qué rol juega, Carlos? A ver, evidentemente ahí nace el MAS con una fuerte presencia campesina e indígena, ¿no? Y así se reconoce y se revitaliza y todo aquello. Y entonces, ¿qué rol juega el movimiento obrero ante esta emergencia? Mira, ha sido un rol que no ha sido, digamos, consistente en todo el sentido de la palabra, en todo el tiempo de su vigencia, en este periodo del MAS como gobierno, porque recuerdo que en una primera etapa del gobierno del MAS, la COP estuvo no solo ausente, digamos, como aliado, sino incluso en contra, en muchos momentos, del propio gobierno, del movimiento al socialismo. Luego se ha ido acercando, ha tenido vaivenes en su accionar y en su relación con el gobierno del movimiento al socialismo. Y ya en la última etapa, efectivamente, se ha constituido en un aliado, digamos, muy visible del movimiento sindical, del gobierno, pese a que en determinados momentos, como tú señalabas en la introducción, el propio dirigente principal de la Central Obrera Boliviana pidió la renuncia del presidente constitucionalmente elegido por los bolivianos. Entonces, ha tenido un caminar un poco sinuoso, ambivalente, y solo en este último tiempo es que ya es más visible su alianza con el gobierno. Uh-huh. A ver, más adelante vamos a ahondar un poco en esto último que has dicho. Walter, quiero volver a los mineros. Los mineros se han convertido en cooperativistas. Esta es una transición económica. Esta transición económica está acompañada o no de una transición ideológica. Mira, una primera cuestión en tu pregunta. COP es poco menos que una entelequia. No se la podría entender que no sea a partir de la convergencia de una serie de partidos políticos a su interior. Esa es la COP. Los trabajadores, por supuesto, están en torno a su dirección, pero en su máximo nivel, la COP era una cosa muy compleja. No sé cómo es ahora.
estaban generalmente los partidos de izquierda, con todo su discurso de la ruptura del sistema capitalista y la construcción del socialismo. Esa era la COP. Y a partir de eso intentó regularmente construir una serie de fundamentos que le permitían lanzar probables proyectos políticos conjuntos hacia adelante. Y sus documentos, claramente, en su mayoría son documentos socialistas. Digamos que ahí converge la COP en sus diferentes vertientes. Entonces, si tomas nota de esto, los mineros eran lo más representativo de esta convergencia política. Y en ese orden de cosas, los mineros eran la vanguardia del proletariado, muy en el estilo del verso marxista tradicional. La clase obrera era la vanguardia de la revolución y, por tanto, de la construcción del socialismo. Esta manera de pensar es que se cae con motivo de la ruptura del tiempo histórico del socialismo real y de la construcción del neoliberalismo en el país. Y a propósito de lo que decía Carlos, la COP llega al tiempo de la llamada Revolución Democrática y Cultural sorprendida. Era una fuerza política, como fuerza política derrotada, más allá que siguen habiendo obreros, aunque eran cada vez menos. Y es en ese momento que es convocada la COP, o los dirigentes obreros, o algunos de ellos se suman al cargo del proyecto nacional, o sea, proyecto democrático cultural plurinacional. No es que la COP es parte de esa construcción, fue en la primera parte de la historia, pero en el momento de la culminación no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación de esto con los mineros y las cooperativas, etcétera? O sea, las cooperativas pueden ser, no tengo idea de que tengan alguna vertiente, alguna tendencia política que no sea el de la práctica, de la acumulación. Yo creo que no tienen orientación política, simplemente quieren acumular recursos a costa del país incluso, ¿no? Eso es algo que te quiero preguntar, es decir, tú señalas que la COP era digamos, una entelequia donde reunía, acumulaba los partidos de izquierda, donde nadie puede dudar de una COP con una formación política impresionante, donde esos dirigentes evidentemente estaban en la búsqueda y en la lucha por mayores derechos, que eran agendas pues definitivamente de izquierda, ¿no? Y hoy cuando miramos la COP, cuando miramos qué es lo que está pasando con los mineros, cuando miramos el cooperativismo, etcétera, etcétera, no vemos ahí ningún tipo de formación política, vemos pequeños capitalistas, pequeños y grandes. La derrota del socialismo real de los 80s liquida en general con los partidos de izquierda, no solo liquida con la COP como tal, liquida en general con los partidos de izquierda. Algunos sobreviven, pero en general son subsidiarios, son menores. Entonces, la caída de la COP es la caída de la izquierda en Bolivia, desde mi punto de vista. Porque además se da en el momento de una gran acumulación, como fue la de la UDP, que finalmente se agota con todo el proceso económico inflacionario, etc. Entonces, lo que viene a continuación no es una cosa, digamos, ininterrumpida con lo que pasó en la COP. O sea, esta COP yo diría, es un exabrupto histórico. No es que es la continuación de la vieja COP, para nada. Y entonces ahí estarán los mineros, los actualmente de la Comibol, estarán también los fabriles, estarán los cooperativistas, pero sin ningún espacio, ninguna posibilidad de reflexión política. Yo no les veo ninguna posibilidad política, porque claro,
la debilidad de la COP era la presencia de los partidos de izquierda, pero la fortaleza de la COP era la presencia de los partidos de izquierda. Eran los grandes formadores de los cuadros políticos de ese tiempo. Ahora no existe tal. Por tanto, estos bloques son esencialmente prebendales, acumuladores de riqueza, destructores del medio ambiente. Usted le puede poner todos los términos que quiera, especialmente si mira las cooperativas mineras. Y las del oro, por supuesto. En ese sentido, Carlos, ¿podemos decir que la COP se ha convertido en una organización de clase media? Porque los grupos que tienen más fuerza pareciera que son los de clase media, me refiero a maestros, salubristas, gremiales. Sin duda alguna, la incidencia de estos sectores de clase media, como el magisterio, como los médicos, incluso que están afiliados a la COP, y otros sectores, le dan una cierta impronta como de clase media. Yo no diría que la COP es una institución hoy de clase media, porque hay que recordar que aunque sea en la formalidad, pero existe un sector proletario o del proletariado importante. Hay mineros, hay fabriles, hay constructores y otros sectores que, digamos, son considerados tradicionalmente del proletariado. Pero efectivamente, dada la configuración sociopolítica actual o las dinámicas políticas que se desarrollan actualmente en el país, son sectores de clase media los que ahora se movilizan más, tienen mayor incidencia, tienen mayor llegada a los medios de comunicación y eso les da una visibilidad mayor. En términos ideológicos, se puede decir, como afirma Walter, de que más bien hay una sustancia un poco gelatinosa, digamos, que no es consistente al interior de lo que hoy se puede considerar el movimiento sindical y de los trabajadores. Y esto no es solo por la debilidad intrínseca del movimiento sindical, sino que está a tono también con los procesos que el planeta, el mundo y la sociedad universal, digamos, hoy vive, ¿no? Hay un mundo de escepticismo y de cambios, de, digamos, bastante susceptibilidad acerca del futuro que tiene la humanidad. Y entonces eso influye también en el país porque no somos una isla, ¿verdad? Nos afecta lo que sucede en el mundo. De tal forma que lo que sucede en el movimiento sindical es a la vez la expresión, digamos, de los procesos que vive el contexto social, nacional, y por lo tanto también influido por lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Carlos, ¿cómo se explica el tema del magisterio? Los dirigentes se dicen trotskistas, se reconocen trotskistas, pero su papel ha sido absolutamente conservador y eso solo hace falta revisar lo que ha pasado hace las anteriores semanas, ¿no? No muchas semanas atrás, 2, 3, 4 semanas atrás, cuando es ese magisterio que se reconoce trotskista, que se opone a la educación sexual de los jóvenes en las aulas, ¿no? O para ir un poquito más atrás, digamos en el año 2019, que estamos hablando de noviembre del 2019, cuando ha habido el golpe de Estado, ellos han apoyado abiertamente el golpe de Estado y el gobierno de la señora Yanine Áñez. Efectivamente, el trotskismo, en mi opinión, no es una fuerza política de izquierda. Tienen la etiqueta de partido de izquierda, pero su accionar tiene que ver más bien con prácticas y con modos de ser de lo que es la derecha, no solo conservadora, sino bastante, digamos, afirmada en los antivalores de la lucha progresista y o revolucionaria. Entonces, la historia última, sobre todo del trotskismo contemporáneo, llamémosle en Bolivia, muestra más bien de que es una fuerza
contraria a los valores de cambio positivo, están anquilosados en el tiempo, siguen repitiendo hace 60, 70 años las mismas consignas, los mismos discursos. Parece que para ellos no transcurre el tiempo, y cuando emergen posibilidades de cambio importantes como esto de la aplicación de una nueva currícula que incorpora elementos importantes para un mejor aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos, no solo el tema de la educación sexual integral, sino además estos cambios, pues, que son un requerimiento incuestionable, la robótica, el ajedrez u otras prácticas de una educación, digamos, más a tono, no ve, con las necesidades actuales y los procesos de cambio que se vive actualmente en términos de tecnologías y nuevos métodos de aprendizaje. Entonces ellos salen al frente de una manera, digamos, ridícula, ¿no? A través de las redes sociales, inventando una serie de cuestiones y de mentiras para asustar a la gente, a los padres y madres de familia, y que no permitan, digamos, estos cambios que son tan necesarios. Entonces, juegan un rol bastante negativo. Uh-huh. A ver, esta pregunta les quiero hacer a los dos. Voy a empezar contigo, Walter. Y es preguntarte cómo se pudo dar que el secretario general de la COP, Juan Carlos Huarachi, haya podido pedir la renuncia a Evo Morales en ese noviembre del 19. ¿Qué opinión te merece esto? Pero además, ¿cómo se puede llegar, cómo ha podido, digamos, la COP llegar hasta ese lugar? Bueno, dos precisiones antes de eso, Susana. Sí. Primero, hacer el análisis de coyuntura o histórico requiere evitar los clichés y los eslogans y ver la integralidad del problema. La cuestión de la caída del MAS en el 2019 es consecuencia de una suerte de discontinuidad entre el discurso del MAS, Revolución Democrática y Cultural, y su práctica. Su mayor déficit, y creo que es hasta ahora lo relevante, es lo democrático, justamente. Y entonces, el MAS, en el camino, decide desconocer la institucionalidad democrática. Y a partir de eso permite que fuerzas muy complejas, de derecha, de izquierda, en esta dificultad de esta disgregación política no siempre coherente, estas fuerzas son las que finalmente se alían o se movilizan para pedir el fin del MAS o para hacer que el MAS deje el gobierno. Y es en ese escenario que está marcado fuertemente por esta incapacidad de la dirección política del proceso de entender que democracia es esencia, es forma, pero también es institucionalidad. Si usted no reconoce las tres dimensiones de la democracia, se va a equivocar en la ejecución del proceso. Entonces, ante esta ruptura, hay mucha gente, esencialmente clase media, ciertamente, que se pone en contra del gobierno. Y es en ese escenario que el secretario general de la COP se monta en esta ola e intenta hacer ganancias de pescadores en río revuelto. Yo lo vería así. Carlos, ¿tu opinión? Para mí expresa primero la falta de consistencia política e ideológica, digamos, de este dirigente que frente a una situación compleja y difícil como la que se atravesó por el golpe de Estado, entonces inmediatamente pide también la renuncia del presidente constitucionalmente elegido, seguramente porque, al igual que alguna gente, pensaba
que el MAS había caído para siempre, porque yo recuerdo en esos días tan trágicos que ese era un pensamiento muy, digamos, arraigado en esos días, ¿no? Se veía que el MAS, entre otras cosas por las razones que explica Walter, había perdido espacios importantes y la derecha, aprovechándose de eso, digamos, ¿no? Y de los errores del MAS, sobre todo en el caso del referéndum revocatorio, pudo seducir a parte de la población boliviana que incuestionablemente, digamos, apoyaba el cambio de Evo Morales. Entonces, no solamente el principal dirigente de la COP, sino hubieron varios dirigentes que se manifestaron pidiendo la renuncia o, digamos, apoyando el golpe y la llegada incluso inconstitucional a todas luces de la señora Yanine Áñez. De tal suerte que, en primer lugar, es eso, la falta de consistencia política, ideológica. Y en segundo lugar, sin duda alguna, la búsqueda de determinados intereses y espacios para seguir con vigencia dentro del movimiento sindical. No siento que haya sido una lectura, digamos, estrictamente política, guiada más bien por ciertas convicciones, ¿no? Sean erradas o no, pero convicciones al fin, sino más bien por estos juegos, digamos, de búsqueda de espacios, de intereses y por esta falta de consistencia política e ideológica. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros porque vamos a hablar ahora del futuro, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el movimiento obrero en nuestro país? Quédese con nosotros. Volvemos a este interesante desacuerdo histórico. Estamos hablando precisamente del movimiento obrero, de su historia, de sus desafíos. ¿Puede el movimiento obrero recuperar, regenerar y convertirse otra vez en el pilar de la izquierda boliviana? Vamos contigo, Walter Delgadillo. ¿Qué ideas tienes sobre lo que debe pasar en la Central Obrera Boliviana? O sea, ¿qué se necesita y quiénes pueden proveerlo para que esta Central Obrera Boliviana se regenere, vuelva a ser ese pilar de la izquierda, ese lugar referente, ese lugar de formación de cuadros, ese lugar que orientaba ideológicamente al país y que, por supuesto, sin duda alguna, un colega que venía la anterior semana a este espacio me decía, esa Central Obrera que ha hecho país, ¿no? Este país no podría ser lo que es hoy día sin el aplomo de la Central Obrera Boliviana. Desde esa perspectiva, Walter, ¿qué es lo que debería hacer la COP para regenerarse, recrearse? Yo creo que lo primero es orientarse en el sentido de qué es lo que queremos hacia adelante, qué es lo que debería construir el país hacia adelante. Y eso se llama programa. Proyecto político con un programa político. Las clases políticas, las élites políticas o los que quieren dar soluciones al país deberían hablar de un programa, el país hacia adelante. No solo de la coyuntura, no solo para resolver la crisis de este momento y la venta del oro, etc. ¿Qué tipo de país pensamos hacia adelante? Y yo creo que eso se resume en un término, en una categoría que es de bastante uso, que se llama calidad de vida. Calidad de vida para la población. Y eso tiene tres grandes parámetros. La calidad de vida en el sentido de equilibrio de la persona consigo misma, con la sociedad y con el medio ambiente.
En cuanto al equilibrio de la persona consigo misma, es necesidades básicas satisfechas. Y en cuanto al equilibrio de la persona con la sociedad, es democracia. El tercer elemento, equilibrio de la persona con la naturaleza, es sostenibilidad. Creo que son las tres cosas centrales de un programa futuro de país. Y si la COP quiere ser parte de esto, tiene que discutir esto. Tiene que ponerse, tiene que superar su tiempo más o menos terrestre para volar un poco y ser parte de la construcción del futuro país. Sé que está siendo difícil, incluso para el propio gobierno, incluso para el propio MAS, entender que su viejo programa debió renovarse, no pudieron hacerlo, y lamentablemente no acaban de entender que lo que se vaya a hacer tiene que tener un horizonte de ese tipo. Es un desafío para las organizaciones políticas, pero también para las organizaciones sociales. Y en ese caso, si la COP se instala en una discusión, en un debate que permita llegar a este tipo de construcciones teóricas y prácticas para el porvenir del país, la COP podrá ser parte de eso. Pero en caso contrario, seguirá siendo lo que es ahora. Una convergencia de intereses coyunturales, de dirigentes prebendales, sin ningún horizonte, y por tanto no será más que un furgón de cola de la historia, y de ninguna manera un proyecto que permita estirar al país, dirigir al país hacia un nivel estratégico mayor. Está siendo complicado, lo decías tú bien, Walter, en el sentido de que nos encontramos con camadas de dirigentes jóvenes que de pronto ven en la dirigencia sindical o en el acceso, digamos, al poder político a través del gobierno, etcétera, un mecanismo de ascenso social o un mecanismo de enriquecimiento. En este panorama es complejo empezar a pensar en el país cuando de pronto lo que te toca, la materia prima, está pensando en otras cosas. Ciertamente, ciertamente. Está siendo difícil, y no solo para el movimiento obrero, o el movimiento campesino, o el movimiento indígena, está siendo difícil para el país. Da la impresión que estamos en un tiempo, yo diría, de tránsito, de unas generaciones políticas como la nuestra, que de vieja arrastra a las nuevas generaciones un poco intermedias, las del presidente, por ejemplo, ¿no? Que ya de solo estar en este barullo acaba siendo viejo. Toda esa generación política tan poderosa que arrastra a las que vienen detrás, no parece haber dejado espacio para la emergencia de nuevas generaciones que miren el país de una manera más integral, más estratégica. Y eso supone, indudablemente, que lo que se vaya a pensar políticamente se conecte además generacionalmente. No hay ninguna posibilidad de superar este momento, digamos, superficial, sin ideas mayores, que no sea a partir de enganchar a las nuevas generaciones en un proyecto de estas dimensiones. Carlos, ¿crees que la crisis del MAS es la que está afectando a los sindicatos y a los movimientos sociales, o es a la inversa, una crisis en movimientos sociales y sindicatos que determina la crisis del MAS? ¿Cómo lo ves tú? Es un proceso de ida y vuelta o que abarca estos dos espacios. La crisis del MAS afecta, pues, la situación, por ejemplo, de las organizaciones sociales. Ahora hay grupos enfrentados en la CSUTCB, en todos los interculturales, qué sé yo, en el Pacto de Unidad en general. Hay fuertes enfrentamientos ahora internos en la Asamblea Legislativa, etcétera. O sea, hay una influencia de la crisis del MAS en las organizaciones sociales, pero también al revés.
porque no es un contexto, digamos, y tampoco es un organismo estático. El cuerpo social, que es el sindicalismo, es un cuerpo dinámico, que se transforma, que tiene también sus propias lógicas, intereses, etc. De tal manera que esto seguirá afectando en la medida en que no se identifiquen puntos de equilibrio, plataformas de solución, aunque sea, digamos, temporal, de los conflictos que hoy se ve que van creciendo día a día. Pero sin duda alguna tiene que ver con una reflexión profunda, interna, que debe haber dentro de la militancia del MAS acerca de qué es lo que está en juego. Yo creo que alguna gente no percibe todavía de que lo que está en juego es la posibilidad de echar por la borda o afectar grandemente un proceso muy rico, a pesar de las dificultades y de los errores, que ha construido unas nuevas expectativas en la sociedad, nuevos sentidos comunes y una perspectiva con posibilidades de cambio progresivo hacia estadios mejores, digamos, de convivencia humana entre la sociedad boliviana y sus diferentes sectores. Eso está en juego. Y si persisten estos problemas internos, por supuesto que estas posibilidades de fractura de un cierto orden social y político que ha venido rigiendo en los últimos años pueda fracturarse tremendamente. Entonces, deja de ser un tema estrictamente del partido político o del movimiento político, que es el MAS, y se convierte en un tema, digamos, de toda la población, de interés más bien de la población y del país, porque lo que hay en el sustrato es algo importante. Yo creo que Bolivia, a diferencia de otras experiencias y en otros países, abrió estas posibilidades de transformación positiva, ha dado pasos no suficientes, por supuesto, pero también está teniendo retrocesos. Lo digo ahorita que estoy participando en un evento en Lima, Perú, y donde hay representantes de organizaciones sociales, digamos, de varios países, y realmente en Bolivia se ve que es reconocida por estos pasos positivos que ha dado, pero reitero, existe la posibilidad de que eso pueda ser grandemente afectado por la situación interna, sobre todo, que se vive ahora a nivel del proceso de cambio, llamémosle, y del partido de gobierno. Carlos, has señalado algo que verdaderamente está ahora mismo en el centro de la discusión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está en juego, ¿no? Es decir, esta pelea interna del movimiento al socialismo ha puesto en juego muchas cosas, más allá, que no solamente le afectan al movimiento político en sí mismo, sino al final están teniendo una afectación a la sociedad en su conjunto, por lo menos son de interés de la sociedad en su conjunto. Bien, la pregunta es, que está vigente, digamos, es si el MAS se parte, no se parte, si irá junto, si irá, se fraccionará en varias opciones, etcétera. Esa es una pregunta que está, que yo no te la voy a hacer a ti porque evidentemente tú no me puedes contestar esto, pero sí yo quisiera preguntarte si tú ves que hay la posibilidad de que la Central Obrera o la CETUTCB, ¿no es cierto? Hablabas que dentro de estas organizaciones existen también tensiones, ¿no? Hoy día se ha visto en la Central Obrera, interculturales, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que estas
puedan partirse, que podríamos hablar mañana, digamos, de una COP2, de una CETSUTCB A, B, no lo sé? Siempre existe esa posibilidad y sobre todo cuando hay actitudes, digamos, bastante cerradas, irracionales, que no ven más allá de las fronteras del propio conflicto y de sus propios intereses. Entonces, la posibilidad está latente, está presente siempre. Ahora, te quiero decir que en el caso de la COP propiamente, han habido periodos en que la Central Obrera ha superado momentos difíciles, desde intentos explícitos de dividirla por parte de algunas fuerzas políticas, hasta luchas internas también por intereses de sectores propios de trabajadores. Pero ha logrado mantenerse, digamos, unida. Hoy por hoy sigue siendo una central nacional, ¿verdad? Que requiere efectivamente cambios importantes y creo que el principal cambio debe ser a partir de una profunda reflexión interna. Es decir, ¿qué somos en la actualidad como Central Obrera Boliviana, como entidad social? ¿Qué quisiéramos ser? Y si descubrimos o tenemos pistas para ello, para dar respuestas a estas preguntas, entonces empezar a trabajar, pero con convicciones sólidas y fuertes. Hay muchos cambios que hacer, no solamente cambios formales en lo orgánico, el estatuto que debe cambiarse de la Central Obrera Boliviana, sino cambios como erradicar el machismo dentro del movimiento sindical, ejercitar una democracia horizontal, ¿verdad? Asumir las diversidades culturales, étnicas, sexuales y de toda naturaleza social, digamos, que se manifiestan al interior de la propia Central Obrera y de los movimientos de trabajadores en el país. Entonces, a partir de asumir la necesidad de estos cambios internos, entonces empezar a plantearse lo que decía Walter, digamos, un plan estratégico de cambios, de propuestas políticas, digamos, que contengan las necesidades del país. Pero creo que lo fundamental es empezar a cambiar a sí mismo. Si eso no se cambia, va a ser muy difícil por más buen programa que tengamos, por más programa político, digamos, excelente que podamos tener. Me tengo que ir a un corte, voy a volver con las conclusiones que nos dejan Walter Delgadillo y Carlos Camargo sobre este programa Movimiento Obrero, su historia y su proyección. Quédese con nosotros. Vamos a nuestras conclusiones. Empezamos con don Walter Delgadillo. ¿Con qué nos deja este programa? Más que conclusiones, yo remarcaría una cuestión. Yo creo que cada uno de los actores presentes en el escenario nacional tienen obligaciones históricas. Las organizaciones políticas, la de izquierda, el MAS, las nacional populares, para decirlo en un término, están obligadas a construir un programa. Y es en torno a esa propuesta programática que podrán sumar al resto de la sociedad, COP, CESUTCB, etc. Es decir, cada uno tiene su obligación. Si estas direcciones políticas, estas élites políticas, no son capaces de revisar lo que hicieron, de renovarse, proyectar eso hacia el futuro y enganchar con los sectores sociales, seguramente nos arrastraremos mucho tiempo más en una situación como esta. Carlos. Sí, el movimiento sindical no dejará de ser una entidad clave, importante y decisiva para cualquier proceso político histórico que el país va a seguir viviendo o transitando por él. De tal manera que es imperativo
que se revise, digamos, la situación actual y que haya, como se decía, una profunda reflexión, se tomen las decisiones en base a convicciones sólidas que busquen, digamos, el bienestar de la población, el interés de todo el país en su conjunto, de tal suerte que podamos fortalecer, reflotar una entidad social tan clave como la COP, como el movimiento sindical, porque este seguirá siendo importante. Y quiero anotar aquí que una de las cosas que tiene que asumirse es que en Bolivia, insisto, no solamente existe un sujeto histórico, social y político de transformación, como se pensó siempre en el proletariado boliviano, sino que además existen otros sujetos históricos y uno de ellos muy relevante y potente es el movimiento indígena originario campesino, que nos ha demostrado no solamente que existe, sino que puede generar también procesos de transformación. Gracias, Carlos. Gracias, Walter, por haber estado esta noche conmigo. Ambos dirigentes, ambos respetables, ambos impecables en su participación y en todo lo que nos han dicho. Yo complementaría, quizás diría que por supuesto las agendas, una institución como la COP debe responder pues precisamente a entregarle más derechos a la sociedad. Las agendas políticas y de transformación más importantes de nuestro país han emergido de la sociedad y han sido a través de esas instituciones que hemos podido canalizar precisamente la transformación de este país. Verlas en una decadencia no solamente organizacional, sino sobre todo ideológica, por supuesto que nos afecta a la consolidación de una sociedad imposibilitada, digamos, de ver, de encontrar caminos donde expresar estas necesidades de transformación también, ¿no? De ahí la importancia, yo creo que lo que apunta Carlos Camargo y Walter Delgadillo con absoluta claridad, sentarse, reflexionar, repensarse. Gracias por haberme acompañado en este programa. Muy buenas noches. Quédese en la programación de RTP y de Canal Red. Buenas noches.